Que el Señor nos siga bendiciendo en el transcurso de este día, en la cual Él nos ha permitido en una oportunidad más, después de algún tiempo de no hacer este tipo de actividades. Quisiera, hermanos, entregar un saludo muy especial. El día de ayer, cuando nos despedíamos con el hermano Donoso, me decía: salúdeme a los hermanos que van a estar reunidos ahí en la junta. Así es de que, hermanos, reciban ese saludo. Nuestro hermano Donoso viene de recuperación de su enfermedad, y pues gracias al Señor ya está más restablecido, puedo decir, porque no es completamente. De hecho, pues él tiene allí siempre su oxígeno con el cual se auxilia también. Así es de que siempre rogamos sus oraciones por el hermano Donoso. En este día muy especial, tanto hoy como el día de mañana, es una reunión muy especial que es de estudio en junta de ancianos y predicadores, y con ese propósito se preparan los estudios que han de tocarse para cada oportunidad. De tal forma es que ya escuchamos por la mañana esos temas muy importantes, y por supuesto, si queremos encontrar una justificación, el porqué de tocar estos temas, por ejemplo, lo que vamos a ver enseguida es lo relacionado a la sentencia divina por la desobediencia. Si ya nos dimos cuenta, ya se tocó el tema también de la muerte espiritual, y así de esa manera va en forma progresiva. ¿Con qué propósito o justificación se tocan estos temas? Precisamente por el nivel de reunión que se está efectuando, donde hay ancianos y predicadores, es que se tocan estos temas. Acá hay muchos predicadores ya de trayectoria, tienen sus años bregando en la predicación del Evangelio, la enseñanza que corresponde a los ancianos, por ejemplo, y aquellos predicadores del Evangelio. Igualmente, también hay otros que se van incorporando a través del tiempo, y como nos hemos dado cuenta últimamente, también vemos en cuanto a la predicación del Evangelio, predicadores que aparecen inclusive en las redes sociales, por internet. Este tiempo que hemos vivido pues ha sido propicio para ello, y pues de repente allí han hecho sus planes también aquellos que desean ese don de la predicación del Evangelio. Pero es importante que el predicador, específicamente del Evangelio vamos a estarnos refiriendo, tiene que apuntalar sobre las bases del Evangelio que encontramos en la Escritura. Y vean, estimados predicadores del Evangelio, no es una situación que nos apresuremos a entregar un mensaje si no estamos seguros de lo que esperarían escuchar aquellos oyentes. Nuestros oyentes, si nos damos cuenta bien en este detalle, nuestros oyentes están pensando escuchar las buenas nuevas de salvación.
Están esperando escuchar qué dice la Biblia, que alguien les interprete algún versículo de la Biblia. Yo les decía que no nos apresuremos a que de repente vemos allí de que estamos con aquel afán de desarrollar inclusive el significado de una palabra una palabra griega, una palabra hebrea. Solo pensemos, al oyente no le interesa esa profundidad. Creo que ese punto ya tiene su lugar. Con esto que le estoy diciendo, no estoy diciendo que estoy opuesto a que en algún momento tomemos una palabra griega del texto original y podamos desarrollarla plenamente. Vamos a sacar provecho. Una palabra en hebreo, por ejemplo, tiene una grande riqueza, pero como les decía a mis estimados predicadores, no nos apresuremos a hacer eso con aquellos oyentes que lo que ellos quieren es esa palabra viva, esa palabra que corra por medio del Espíritu Santo. Ya llegará el momento, o sea, paciencia, ya llegará el momento en que dentro del discipulado que se lleve, pues allí el progreso de aquellos nuevos creyentes pues van a ir descubriendo, y es allí donde intervienen aquellos maestros, aquellos que desarrollan bien esas palabras para esa edificación. Precisamente por eso, una justificación, el por qué tocar estos temas. La sentencia divina por la desobediencia, yo la estaría resumiendo en un hermoso versículo, estimado predicador del Evangelio, y es Romanos 3:23. ¿Qué les parece ese texto como resumen de este tema? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como les decía, este no es un mensaje del Evangelio, son las bases donde vamos a trazar nuestro bosquejo, donde vamos a apuntalar sólidamente aquella palabra que desean escuchar los oyentes, y es allí donde va a haber fruto, precisamente. Es allí donde no va a existir aquella situación en la cual el predicador desde un púlpito comienza como, vemos ahí que ya como que a la fuerza quieren que se pongan de pie, que porque es el llamado, pero si no ha habido un buen desarrollo en cuanto al contenido del mensaje, pues no va a haber fruto. No esperemos fruto. Por supuesto, los frutos del Espíritu Santo es el quien sabe perfectamente a quiénes va a poner de pie, quiénes se van a acercar hasta acá, diciendo firmemente que ha entendido el mensaje y que por lo tanto ha decidido hacer su reconciliación, ha decidido acercarse al Señor. Este tema está ubicado completamente en el capítulo 3 de Génesis. O sea, si ustedes se dan cuenta, y para aquellos que desean ser predicadores del Evangelio también, es bueno que pase un buen tiempo meditando sobre este capítulo 3 de Génesis, porque es allí a donde van a llegar todas nuestros esfuerzos, todo nuestro interés en exponer el mensaje del Evangelio. Así es de que en una próxima oportunidad yo quisiera escuchar a aquellos predicadores del Evangelio ya siguiendo una regla, un orden en ese sentido, y nos vamos a dar cuenta
Y ya no nos vamos a preguntar, miren, hoy no hubo fruto, ¿qué pasó? No hubo oración, en fin, pues comenzamos a cuestionarnos en que qué pasó allí. Pero si nos damos cuenta, es en cuanto a la estructura que deben de tener nuestros mensajes. Paralelamente, en cuanto a este tema, tenemos que ir mencionando también algunos términos como verdades que debe contener ese mensaje y que necesariamente, como les decía, tenemos que verlo a partir de aquella justificación, y es una verdad que no debe de hacer falta como una de las bases de ese mensaje del Evangelio, el cual vamos a proyectar. La justificación, por ejemplo. Si bien es cierto, vamos a saber dónde estuvo la caída del ser humano, y como lo hemos visto en este versículo de Romanos 3:23, donde se resume todo esto, dice, por cuanto todos pecaron. Todos, o sea, no hay nadie que por su propia decisión pueda ser salvo. Por cuanto todos pecaron, nadie está fuera de todo, de toda la humanidad. Dice, y que por cuanto todos pecaron, a partir de ese hecho, están destituidos de la gloria de Dios. Vemos nosotros qué tan claro va a ir nuestro mensaje de aquí en adelante. Y todos aquellos, como les decía, aquellos que tienen años de predicar el Evangelio, van a renovar ese mensaje en la cual ustedes se desarrollan. Dice, y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? La situación de ser justificados, la justificación es un término forense, o sea, es un término que utilizan aquellos administradores de la justicia, y que ellos saben muy bien sobre ese contenido porque van a dictar alguna sentencia por alguna culpa previamente comprobada esa culpa. Esa justificación, entonces, ese término, Dios va a declarar justo al hombre, y que delante de Dios va a ser justo, y Dios lo puede declarar de esa manera. ¿Por qué? Por aquella obra hecha en la cruz del Calvario, donde fue imputada toda culpa por medio del Señor Jesucristo. Si nos damos cuenta entonces la centralidad que tiene conocer la caída, conocer el pecado capital, que es la desobediencia. Según las Escrituras, la desobediencia es fallar al querer seguir las leyes de Dios, o sea, no hacer caso a lo que Dios ha dictaminado. Y eso es lo que precisamente encontramos en ese capítulo 3 de Génesis. En esto, en esta situación de desobediencia, vemos que como consecuencia el hombre se separó de Dios.
Vemos que allá en el jardín del Edén, Dios creó al hombre y a la mujer, y como dice allí, a nuestra imagen. Pero aquella creación en algún momento se vio involucrada en una situación de no obedecer el mandato de Dios. Y que por lo tanto, por esa desobediencia, fue expulsado, salió. Dios mismo lo sacó de ese privilegio que él tenía. Es así entonces como la desobediencia de un hombre, Adán, trajo la separación de Dios. Pero igualmente, si nos damos cuenta que por la desobediencia de Adán, el hombre se separó de Dios, pero que por lo tanto era necesario redimirlo a consecuencia de la desobediencia, y que por lo tanto para encauzarlo nuevamente por el camino era necesario entonces llevarlo hacia la obediencia, y esta obediencia entró también por un hombre, nuestro Señor Jesucristo. Si nos damos cuenta entonces cómo estamos apuntalando en esas bases nuestro mensaje del Evangelio, vemos nosotros entonces cómo es que ya nuestros oyentes van a escuchar aquella palabra fresca, como dice la Escritura, como ríos de agua viva, que el predicador del Evangelio tiene que hacer fluir la palabra de Dios y no encerrarlo en una situación en la cual el mismo oyente va a comenzar a cuestionar al predicador del Evangelio, y allí va a demostrar que sí le hace falta. Entonces, vemos que Dios quiere tener piedad entonces de aquellos que desobedecen. La obediencia después de la desobediencia, y quiero tomar este punto para ir adelantando en el tema. La obediencia después de la desobediencia no cambia las consecuencias de las malas acciones que han habido. Por ejemplo, en la Escritura encontramos muchos ejemplos de ellos. Algunos de ellos los vamos a mencionar, así todos ustedes están muy versados en eso. Yo sé que ustedes estudian mucho la palabra del Señor. Por eso estamos acá. De esa manera podemos recordar el rey de Judá, Manasés, aquel daño que hizo con sus acciones. El daño él lo provocó, y a consecuencia de ese daño, pues el pueblo también fue desobediente, y aquellas personas continuaron desobedeciendo a Dios, lo cual terminó con la destrucción de Judá precisamente. Otro ejemplo la encontramos precisamente con la de Adán y Eva, que fueron expulsados del Edén. O sea, las consecuencias de su pecado, ellos tuvieron que cargar con esas consecuencias, porque ya no estaban en el lugar privilegiado, ya no estaban en el jardín del Edén, donde allá Adán tal vez se iba a trabajar, veámoslo en esas palabras, no iba a hacer con todo aquel esfuerzo que tal vez aquella tierra únicamente iba a dejar botado un maicito, por ejemplo, y sin hacer mayor esfuerzo iba a crecer la milpa, le iba a dar grandes elotes allí para aprovechar esa cosecha sin mayor esfuerzo.
pero no, tuvo que cargar con las consecuencias de la desobediencia, de su pecado. De esa manera la tierra se volvió reacia y que por lo tanto tuvo que trabajar más. Encontramos también las consecuencias que hubo allá con Abraham, aquel conflicto que tuvo en su generación, en la cual se derivaron dos pueblos, y que por lo tanto hasta hoy en día vemos nosotros de que las consecuencias de ese conflicto que él tuvo, pues lógicamente vemos esa separación de esos pueblos. De igual manera la esposa de Lot, ¿qué fue lo que ocurrió con ella? Al voltear a ver, y que se convirtió en lo que nosotros sabemos, en aquella estatua. Las consecuencias de no obedecer, de salir. El caso de Sansón, por ejemplo, el revelar su secreto a Dalila sobre el origen de su fuerza. Sansón vemos de que él tuvo que cargar con las consecuencias del revelar ese origen de su fuerza. ¿Qué pasó con Jonás, por ejemplo? Que al embarcarse a Tarsis y no obedecer al Señor, en lugar de seguir el camino que el Señor le dijo, vete a Nínive. Ese fue el mandato. ¿Qué hizo Jonás? Tomó aquel barco y se fue. No obedeció a la palabra del Señor. ¿Cuál fue la consecuencia? Todo eso lo sabemos. El caso de Saúl, que no quiso destruir los tesoros, y vemos las consecuencias que él estuvo arrastrando. El caso de David, al momento de tomar a Betsabé por mujer, ¿qué fue lo que ocurrió? Llegar hasta una situación de asesinato inclusive. Vemos la complicación que trae es la desobediencia a la palabra del Señor. Y finalmente, en cuanto a estos ejemplos, está la situación de Ananías y Zafira, ya en el Nuevo Testamento, por su falta de honestidad, por no decir la verdad, por no decir qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Qué fue lo que pasó? Encontraron la muerte. Si nos damos cuenta, todos estos temas, ustedes como predicadores del Evangelio lo han desarrollado. Pero sí es bueno conocer sus orígenes en cuanto a cómo se ha desarrollado la desobediencia. Encontramos entonces nosotros, para retomar la situación del capítulo 3 de Génesis, vemos nosotros entonces que nuestro pecado rompe con la comunión con Dios. Como cristianos entonces debemos de regir nuestras vidas, ya tocando directamente a nosotros como hijos de Dios. Debemos de regir nuestras vidas mediante el principio de la obediencia. Vemos que entonces en nosotros como hijos de Dios, el Señor quiso restaurar a aquella humanidad, y que por lo tanto Él quería que su plan original sea vista en este mundo. Él quiere que todos sus hijos vivan en esa obediencia. En la Biblia podemos encontrar también, para llevar encaminados a aquellos oyentes que necesitan escuchar el mensaje de la palabra, mencionar los numerosos pasajes sobre la justicia, iniciando precisamente con Génesis del capítulo 3 del 1 hasta el 24, donde
se expone esa expulsión de Adán y Eva del paraíso por haber infringido la orden del Creador de no comer del fruto del árbol del bien y del mal. Vemos nosotros que la desobediencia de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer creados a semejanza de Dios, al comer del fruto del árbol prohibido, lo cual produjo su expulsión del paraíso y la caída del hombre en el pecado a consecuencia de esa desobediencia. A partir de allí, todas las generaciones, y por eso el texto allá de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Encontramos entonces cómo es que paralelamente entonces tenemos que ir exponiendo sobre las situaciones de la caída del hombre en pecado y cómo el Señor quiere redimirlo y regresarlo al camino. Usted, como predicador del Evangelio, entonces debe conocer la sentencia divina por esa desobediencia. Vemos nosotros en la Escritura y lo que se desarrolla en este capítulo 3, la sentencia de Dios sobre la serpiente. Dice la Escritura dentro de estos versículos hermosos, a consecuencia de que encontramos allí en este capítulo una restauración para la humanidad. Dice, le dijo a la serpiente entonces la sentencia, que entonces la serpiente fue maldecida por Dios. Dice una de ellas, de estas sentencias, sobre tu pecho. Refleja la humillación, el hecho de que a partir de ese momento ella se va a arrastrar, porque no era así al principio, no era así al principio. Entonces, la primera sentencia de Dios para la serpiente, por cuanto le dio lugar al enemigo, dice, sobre tu pecho, aquella humillación. Y usted, estimado predicador del Evangelio, debe conocer eso, esa señal de humillación, ese símbolo de degradación total en la cual quedó aquella serpiente por haberse prestado a esta mentira, porque la serpiente le habló mentira a Eva, porque le dijo, serán como Dios. Dice también otra sentencia que vemos para la serpiente es en cuanto a su comida. ¿Cuál va a ser la alimentación a partir de allí? ¿Cuál fue la sentencia de nuestro Dios aquí? Dice, polvo comerás, polvo comerás. Entonces encontramos en esa expresión la degradación permanente y por lo tanto un símbolo de derrota para la serpiente completamente, porque su comida anteriormente a esto pues eran otras cosas mejores, por supuesto, pero por parte de Dios tiene esta sentencia entonces.
Las otras dice, y pondré enemistad. Esto pues es un símbolo de lucha entre Satanás y el Hijo de Dios. Esa enemistad que hay acá. Acá, si nosotros nos damos cuenta, por el lado de el Hijo de Dios, encontramos allá aquella porción de la palabra en Isaías 53. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. O sea, lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que cargar para hacer efectiva o hacer efectivo el rescate de la humanidad, y que por lo tanto esto es lo que deben saber nuestros oyentes, nuestros interlocutores, en cuanto a la palabra que estamos impartiendo. Esto es lo que ellos deben conocer. Por ese lado, la sentencia misma que le dio al enemigo. Y vemos nosotros cómo nuestro Señor Jesucristo, al momento de vencer aquella cruz, por supuesto, Él fue llevado a la cruz y sufrió todo aquello. Pero vemos nosotros de que allí el Satanás, el enemigo, obtuvo una derrota contundente. ¿Por qué? Porque el Señor soportó todo aquel sufrimiento y que murió por toda la humanidad, y que a partir de allí aquella humanidad comenzaba a ser redimida, a tener nueva vida. Encontramos también todo aquello que nuestros oyentes, nuestros estimados oyentes deben conocer, es en relación a la sentencia que Dios dictó a la mujer. Una de las primeras es la multiplicación del dolor en el parto. Veamos acá de que cuando nos habla de multiplicación del dolor, como quien dice, la mujer iba a tener partos, pero no con dolores tan intensos. Eso es lo que nos da a conocer la Escritura. Dice, multiplicará, quiere decir entonces de que por lo menos había un dolor. Habían 2 dolores, por ejemplo. Pero dice, multiplicará, ya no van a ser 2, van a ser 4. Va a ser más, va a ser intenso el dolor. Por lo tanto, esa es una sentencia que Dios dictó a la mujer. También tenemos, en cuanto a la situación la situación del parto, una situación física también intensa que sufre la mujer en este sentido, la situación mental que le provoca esta situación, la situación emocional en sí en la que se encuentra también. También a partir de ahí pues aumenta y viene en aumento la población, en la procreación de la humanidad a partir de esta situación. Todos esos problemas asociados a esta situación, entonces, a esta sentencia que tuvo la mujer. También encontramos dentro de esa sentencia el dominio y control del marido, como dice acá el capítulo 3. Dice, entonces, de que la mujer dio a luz por ese hecho el pecado en toda la raza humana a partir de allí. ¿Qué dicen ustedes? Nuestros oyentes deben conocer todo esto. ¿Qué decimos de la sentencia de Dios en el hombre? Dice, maldita será la tierra. ¿Y qué es lo que ocurre? Diariamente se le está recordando al hombre
su desobediencia, si nos damos cuenta. En cada jornada que el hombre tiene para labrar la tierra, allí se le está recordando que desobedeció al Señor y que por lo tanto la consecuencia de esa desobediencia está en la reacción de la respuesta de la tierra. Dice otra sentencia: con dolor comerá todos los días. También encontramos dentro de la sentencia la muerte física. Si nosotros nos damos cuenta, a diferencia de lo que escuchamos en cuanto a la muerte espiritual, la muerte espiritual pues ocurre inmediatamente a partir del momento de negar la obra del Señor. Pero en cuanto a la muerte física, esta muerte pues da ciertas oportunidades al hombre para que experimente en esa muerte, que ha estado al borde de la muerte. Por lo tanto, el Señor le está hablando para que se arrepienta, para que se convierta. Y esto lo debe saber el predicador del Evangelio, ¿sí o no? Para que él sepa que por medio de la muerte el Señor le está hablando. Por eso encontramos aquí la importancia de la sentencia divina por la desobediencia del ser humano. Por lo tanto, cuando llegamos al versículo de Génesis en el capítulo 3, verso 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto entonces nos apunta a la declaración que Dios está haciendo y que por lo tanto esto constituye el protoevangelio. Esta palabra, para que no se nos complique, es el primer evangelio, el primer mensaje, si lo queremos ver de esa manera, el primer mensaje del evangelio servido. Entonces es importante que conozcamos todo ello. El tiempo ya está escaso. Quisiera que veamos acá en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, dice el Evangelio de Juan en el capítulo, vamos a ver el 1, dice el versículo 29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas veces ha predicado usted sobre ese versículo? Qué hermoso, ¿verdad? Fue necesario para redimir a la raza caída la provisión de un cordero, como la figura que se veía en el Antiguo Testamento, que se sacrificaba aquel corderito, aquel animalito, y se vertía la sangre y aquella ofrenda llegaba al Señor y se obtenía aquella señal por la cual el Señor decía: bueno, mi hijo se está acordando de mí. Pero cuando vemos acá este versículo que dice Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea,
no que lo va, que no es un acto en la cual Dios va a ver y pasó nada más, y luego pasando nuevamente al pecado. No, aquí dice que quita completamente el pecado del mundo. Así es de que usted, estimado predicador, en su momento no vaya a estar titubeando en cuestión de estas situaciones. Que aquel Cordero de Dios, que el Hijo de Dios verdaderamente quita el pecado completamente, limpia con su preciosa sangre. Eso debe, vea, estimado predicador, eso debe ser contundente para el oyente. Debe ser una palabra fulminante para su alma. Que a ese Cordero, que aquel que hizo ese sacrificio en la cruz, fue por causa de él, y que por lo tanto es necesario que le reconozcan como su Señor. Encontramos acá, hay algunas situaciones acá que vamos a dejar, hermanos, por situación del tiempo. Únicamente vamos allá a Hebreos y vamos a ir finalizando con esto. Dice Hebreos en el capítulo 9 y versículo 22, dice: y casi todo es purificado según la ley con la sangre, y dice: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Le falta escuchar a nuestros interlocutores esta palabra, sí o no. Está clara. Así es de que esto es una motivación, estimado predicador, para que usted se interese en, como decía al principio, apuntalar bien sobre aquellas bases su mensaje del Evangelio, y va a ver cómo va a cambiar. En la próxima oportunidad le invito, le hago ese reto a que se atreva a hacerlo, y va a haber cambio, inclusive en usted mismo va a haber cambio. Hay verdades dentro del mensaje del Evangelio, y que por lo tanto, por cuestiones del tiempo, nos vamos a quedar acá, que por supuesto hay que conocer sobre la ley, hay que conocer, por lo tanto, su contrapropuesta, la gracia, ley y gracia. Hay que conocer sobre la justicia y misericordia, porque la justicia dice: este es reo de muerte, este debe morir. Pero ¿qué hace la misericordia de Dios? No, mi hijo ya puso su vida en la cruz del Calvario, y que por lo tanto esa es la misericordia. Así es de que en lo sucesivo, estimados, es bueno tomar este reto, y deseando que cuando tome nuevamente el púlpito, usted ya va a estar renovado por la palabra del Señor, y vamos a escuchar aquel poderoso mensaje del Evangelio, aquello que los oyentes quieren escuchar, y no otras cosas. No es necesario que nos desviemos a otras situaciones. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta hermosa Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro canto.